Bienvenidos, uno de los abogados más importantes de Colombia, con una amplísima trayectoria en el mundo jurídico, además después de haber ocupado cargos muy importantes en el Estado, como superintendente de sociedades, como comisionado de paz, es el doctor Camilo Gómez y ha sido designado como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. ¿Por qué es tan importante? Porque a Colombia, es decir, a todos nosotros, la tienen demandada en una cantidad inmensa de procesos que valen 400 billones de pesos en las pretensiones. Para que se den una idea, están tratando de hacer una reforma tributaria para conseguir más o menos 10 billones, 10, 12, 14 billones. Pues esto vale 40 veces la reforma tributaria. Se requerirían 40 reformas tributarias si a Colombia la llegaran a condenar en estos procesos. Por eso nos da mucho gusto tener hoy aquí con nosotros al doctor Camilo Gómez para que hablemos de este flanco de contingencias multibillonarias del Estado colombiano. Gracias por estar aquí, doctor Camilo. Juan, muchas gracias y muchas gracias por la amable presentación. No, señor, nada que no corresponda exactamente a la realidad, y es que uno queda con escalofrío sobre el tamaño de esas pretensiones. Aquí parece que demandar al Estado colombiano se hubiera vuelto un negocio rentable para algunos abogados. Bueno, yo creo que lo primero que hay que ser muy precisos es que los ciudadanos pueden controvertir sus derechos con el Estado. Eso es un derecho que tiene cada ciudadano y es un derecho que hay que respetar sobre todo. Pero hay abogados y hay ciudadanos que abusan. Claro. Imagínense, por ejemplo, que encontré una demanda típica, absurda. 3.600 billones de pesos, una demanda de grupo en la costa, supuestamente por el desplazamiento, el daño causado por desplazamiento forzado. Eso no es lógico. 3.600 billones. Es que ni siquiera la metemos toca vender Colombia. No, y un poco más, ni siquiera la metemos en la estadística. Hay otros casos de abogados que piden cuantiosísimas sumas por hechos absurdos. Un abogado pide 20 y pico de billones por la mala creación de una oficina de tránsito y transporte de un pequeño municipio. En un pequeño municipio piden 20 billones por haberla creado mal. 26 billones por haberla creado mal. Claro, hay otras demandas que también hay que reconocer. Hay derechos que se discuten y ahí es donde creo yo que el Estado también tiene que hacer bien las cosas para que no lo demanden tanto. Para nuestros televidentes, doctor Camilo, la lógica de esta agencia es que como Colombia tiene tantas demandas nacionales, internacionales, se requería que existiera una gran torre de control que articulara la defensa de los intereses de la nación, que es la defensa de los intereses de todos los colombianos. Eso, Juan, que acabas de decir es muy importante. Las demandas, cuando las perdemos, no se pagan de la nada, sino de la retención en la fuente y del IVA que todos pagamos, de los impuestos que cada uno aporta. Parte de esa plática se va a pagar las demandas. Por eso es tan importante, al defender la nación, en esas demandas defendemos el patrimonio de cada colombiano. Doctor Camilo, aparte de la locura de los 3.600 billones y de los 20 billones por la oficina de tránsito, si uno hiciera, digamos, su top de chicharrones, allá todos son chicharrones, pero ¿cuáles son los procesos más complejos que enfrenta el Estado colombiano hoy? No, hay unos muy complejos. En 57 procesos judiciales se concentran más de 100 billones de pesos. Algunos son por actuaciones y actos administrativos emitidos que están, yo creo que sobreestimadas las pretensiones, pero hay que esperar los fallos de los jueces, de los magistrados. Hay otros casos que son los de arbitraje de inversión, cuando el Estado colombiano no cumple con sus obligaciones frente a un inversionista extranjero, este puede demandar en el Tribunal Especial para este tipo de procesos en un arbitraje de inversión. Esos procesos valen 16.7 billones de pesos. Platal. Por ejemplo, está el caso de Gas Natural que demanda Colombia por el tema de Electricaribe, está el caso de Odebrecht.
tratando de mandar a Odebrecht Colombia. están demandando a Colombia hoy. Sí, yo eso no lo entiendo. Hagamos un paréntesis sobre Odebrecht. Leí una entrevista muy precisa, digamos, que usted le dio al diario El Tiempo, y usted dice que se va a hacer un esfuerzo para evitar que quienes defraudaron al Estado colombiano sigan contratando con el Estado colombiano. Indudablemente, yo veo el panorama completo de todos los procesos contra esa firma y hay varios arbitrajes, acciones populares, etcétera, pero no hay ningún instrumento, no hay ningún proceso ni investigación para sancionar a la firma y todas sus filiales, o sea, todas sus sucursales o filiales para que no puedan contratar de nuevo. El representante de Odebrecht hace pocos días salió por los medios de comunicación a decir que se iban a presentar en más licitaciones. ¡Qué injusticia! Yo como colombiano tengo que hacer todo lo que pueda para que eso no suceda. Es que cómo le mira uno a los ojos a un contratista honesto que se presenta a una licitación, que nunca ha sobornado, que nunca ha hecho nada malo, y le dice, no, es que estos señores que hicieron el más grande soborno en Colombia, con repercusiones éticas y económicas grandísimas, simplemente pagan una multa y vuelven a contratar. Yo no lo puedo aceptar. Es que además mire el tamaño del escándalo, además con los ribetes dramáticos que ha adquirido en los últimos días, la muerte de Jorge Enrique Pizano, la tragedia de su hijo, las acusaciones por los sobornos, la llegada al Congreso, las implicaciones transnacionales que eso tiene, y ellos con la pretensión de volver a contratar. Doctor Camilo, ¿qué se puede hacer? La ley contra el soborno transnacional, los acuerdos internacionales de los que hace parte Colombia, de la OCDE y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, son instrumentos que hay que aplicarlos. Hay que hacer un ejercicio de interpretación correcta de esos instrumentos y buscar que se sancione a la firma y a todas sus filiales para que en Colombia no volvamos a tenerlos. No es justo, no es ético y no es moral volver a contratar una firma que cometió un daño a la nación. Es que la corrupción genera muchísimas consecuencias más allá de lo económico. Doctor Camilo, en esos procesos se encuentran también muchas reclamaciones de ciudadanos, por ejemplo, por accidentes, por fallas del servicio. ¿Todo eso también le llega a su oficina? Sí, la agencia puede intervenir en todos esos. Hay ciudadanos que demandan al Estado por un accidente porque estaba mal señalizada la vía, porque había enormes huecos y es responsabilidad del Estado, por fallas del servicio en asuntos de seguridad o por líos contractuales con el Estado, algunos válidos, otros no, reclamaciones de pensiones, hay muchísimas, de ajustes pensionales o salariales frente a las entidades de pensión, sobre todo durante la transición que ha sido tan compleja de regímenes. Y ahí también hemos visto unos frentes en los que hay abogados y jueces presos, como lo que ocurrió, por ejemplo, con Foncolpuertos, que presentaban unas reclamaciones absurdas y sin sustento jurídico se las concedían, y había gente que se ganaba pues una millonada de manera ilegal. Sin duda alguna, existen abusos y existen avivatos que tumban a las víctimas. Cuando una persona reclama un derecho y aparece un abogado de vivo y le compra el pleito baratísimo, también hemos visto casos de esos, no faltan. Ya la agencia ha pedido investigaciones a varios abogados, al Consejo Superior de la Judicatura, para que los sancionen ejemplarmente. Pero claro, no siempre se detectan, no siempre se encuentran esos casos que son nada distintos de corrupción pura y simple. Doctor Camilo, ¿cómo funciona la agencia? Usted tiene abogados internos, abogados externos, abogados internacionales. ¿Cómo define qué abogado lleva un caso? ¿Cómo los controlan? ¿Cómo hacen el monitoreo? La agencia tiene una planta pequeña de personal, 120 personas. Y abogados prácticamente todos. Casi todos. Pero no queremos crecerla, porque estos abogados tienen la misión, como usted lo describía hace un rato, de ser la torre de control, que da indicaciones a los 5.000 abogados que en distintas entidades del Estado
defienden a Colombia. Hay 5.000 abogados defendiendo a Colombia. Contratados por cada ministerio, por cada entidad centralizada. 5.000. Ese es el último censo que tenemos, alrededor de 5.000. O sea, su gente hace el monitoreo de 5.000 procesos, 5.000 abogados. O sea, pueden ser 20.000 procesos. Son 394.000 procesos judiciales. 394.000 procesos. 590 casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno puede decir Colombia es una nación demandada. Sí, pero también hay que decirlo con prudencia, porque yo no quiero caer en la mala idea de que demandar al Estado es un abuso siempre. Hay casos que hay que respetar. Pero claro, en los abusos siempre hay que actuar y con mano firme, con dureza. Si ustedes ven que hay una reclamación justa, que es evidente que un ciudadano tiene razón, se allanan a las pretensiones o buscan una transacción. Claro, hay mecanismos como la conciliación, que en los casos de conciliación interviene la Procuraduría e interviene un juez administrativo. No es simplemente un funcionario que se sienta y concilia con otro, con el ciudadano. Hay un procedimiento que ojalá se aplicara más. La conciliación se ha estigmatizado, se ha satanizado mucho por escándalos de corrupción, que fueron pocos, pero en muchos casos la conciliación es una salida que le ahorra al ciudadano dinero, tiempo y al Estado. ¿Qué es lo más sensible que tiene en tribunales internacionales, doctor Camilo? Tenemos 11 casos de arbitraje de inversión, entre ellos Gas Natural Fenosa con el caso Electricaribe, las telefónicas Claro y Movistar. Tenemos las mineras que estaban en el páramo de Santurbán y otros casos de minería también que son muy delicados. En la Corte Interamericana está el caso de la UP. Ahí vamos a tener una discusión muy interesante por todo lo que pasa en la justicia transicional también. Le pregunto, doctor Camilo, por el caso de la UP. Aquí en Colombia se reconoció que hubo un genocidio, que hubo unos determinantes criminales que aniquilaron a los miembros de la UP y el Estado colombiano le devuelve la personería jurídica a la Unión Patriótica. ¿Cómo se mueve eso en instancias internacionales? Pues aquí ya estamos en la instancia de la Corte Interamericana. Pasamos la instancia de la Comisión y pasó a la Corte. Sin embargo, el acuerdo firmado con las FARC trae un párrafo especial que invita al Estado colombiano y a la UP a buscar una solución amistosa. Yo sería el más feliz de lograr una solución amistosa en el caso de la UP y además es una obligación fijada en los acuerdos. El tema de Nicaragua y la Corte Internacional también pasa por su oficina. No, algún chicharrón tenía que librarme yo, ese por fortuna no. ese no me toca, ese es el ese de los tiene pocos, sus sí, propios. La Cancillería es la encargada. Ninguno de los temas de Nicaragua. Ninguno de los temas de límites me corresponde. Solo arbitraje internacional, tribunales nacionales, tanto de arbitramiento como judiciales, y en lo internacional, lo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una pregunta final, porque aquí vuela el tiempo, además, entre tanto chicharrón. ¿Qué hay que reformarle a la justicia para que opere con prontitud, doctor Camilo? ¿Cuál es su opinión sobre ese tema, sobre esa reforma? La justicia necesita varias cosas. Necesita infraestructura, necesita jueces con más velocidad en algunos temas, pero yo tengo que reconocer que me he encontrado en la vida con jueces muy buenos. Necesitamos pensar en el expediente digital, ese es un tema que agilizaría mucho. El sistema oral ha servido, pero es que cuando los jueces se enfrentan a 390.000 procesos, pues no hay juez para tanto proceso. Imposible. Es muy difícil. Hay esfuerzos importantes. También tiene que haber un trabajo al interior de la rama judicial para sanearla de corrupción. Yo creo que son muchos jueces muy honestos, la gran mayoría, pero el lunar daña todo. ¿Usted lo daría como balance en esos términos? La gran mayoría de los jueces de Colombia, hombres y mujeres probos, pero con unas, diríamos, manzanas podridas. Sí, a la justicia no se le puede tratar injustamente. Hay jueces buenos, hay jueces diligentes,
pero hay manzanas podridas que ojalá la misma rama se encargara de sanearla. Doctor Camilo, le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación. 394.000 procesos contra el Estado colombiano. Eso le pone toneladas de trabajo por delante. Claro, pero también es el reto de defender a los colombianos y el bolsillo de los colombianos, evitando que nos condenen, pero sobre todo, Juan, evitando que nos demanden. Es que están en juego los recursos de todos los colombianos. Doctor Camilo, muchas gracias por habernos acompañado. Me quedo con ese balance. Claro, cuando alguien tiene razón, le asiste el derecho de demandar y en justicia debería concedérsele. Pero tenemos que cerrar filas todos contra los avivatos o contra quienes se aprovechan de las condiciones propias de un determinado sector para sacar una tajada ilegal en su favor. Sin duda alguna, ese es el balance perfecto. Hay que ayudar a los jueces, hay que tratar de conciliar y hay que dar las batallas contra los abusos y contra las exageraciones. Camilo Gómez, director de voy a ver si la repito bien, Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado colombiano. Gracias, doctor Camilo, gracias a ustedes por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.